eh, santo del Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Y las palabras de Francisco también, o sea, que Romero nos da el verdadero mensaje de fe de Dios hacia el mundo. O sea, pone muy en alto lo que hizo nuestro santo, Ramiro. Así es. No, creo que la trascendencia de la figura de Francisco como papa es precisamente que él tomó posición. Y su posición era clara. Algunos dicen que o quisieran plantearlo quizás como un papa necesariamente de izquierdas. Ese es otro tema. Y para mí creo que no encaja con la figura y no tenemos tampoco que forzar. Incluso quienes nos consideramos de izquierdas no tenemos por qué forzar las denominaciones, ¿no? Un papa no necesariamente tiene que ser de izquierda, pero sin duda ha sido un pontífice, un líder que ha asumido una posición humanista y que ha acercado a la Iglesia Católica a su momento más humanista precisamente, quizás en toda su historia. Y tomó posiciones importantes con el tema de, por ejemplo, de Gaza, no solamente su último llamado, sino además que aún en su condición más crítica de salud, todos los días el Papa Francisco llamaba a los cristianos congregados en la parroquia de Gaza. Estaba en una comunicación constante con ellos. Fue un papa que asumió el pacifismo, porque aquí hay que ir como desmantelando, desarmando y reconstruyendo conceptos. Durante el siglo XX se vendió el pacifismo como una doctrina de neutralidad, que decía, bueno, nosotros somos pacifistas, entonces hay guerra en el mundo, somos pacifistas, nos apartamos, como si el verdadero pacifismo era no tomar parte. Francisco reconfigura la idea del pacifismo, planteándolo como una posición firme y contundente a favor de la paz. Entonces, de esa manera sienta una postura con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, sienta una postura con respecto a Gaza, facilitó en sus primeros años de pontificado el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en un hecho sin precedentes. Estuvo con Barack Obama, posteriormente se va inmediatamente después con Fidel Castro. Con Fidel y Raúl. Así es. Entonces, se observa en esa plática que hace con Fidel, una plática de mucha confianza. Claro, así es. De entender cómo está su par, no su par, sino que la persona, porque eran dos personas las que estaban hablando. Claro, y dos personas con mucho conocimiento de la realidad de América Latina, etcétera. Entonces, esa facilidad que tenía Francisco para dialogar con todos los sectores venía de que tenía también la facilidad de tomar posición. Entonces, cuando Francisco nombra, por ejemplo, cuando hace avanzar la beatificación y canonización de San Arnulfo Romero, cuando avanza en la beatificación porque tenemos cuatro beatos nuevos salvadoreños, el padre Rutilio Grande, y que no logró por tiempo Francisco la canonización de Rutilio Grande, pero está avanzando. El nombramiento de Gregorio Rosa Chávez como cardenal, que ahora va a participar en el cónclave, ¿no? John Cortina también. El padre John Cortina, por supuesto. No era salvadoreño, pero era salvadoreño. Y luego viene otra cosa importantísima, que es además el primer papa de la Compañía de Jesús, el primer papa jesuita. Y nosotros sabemos el papel que ha tenido la comunidad jesuita en El Salvador. En El Salvador hay mucho cariño, mucho afecto por los jesuitas, pero además El Salvador es fundamental para la Compañía de Jesús, porque aquí ocurre el martirio de sacerdotes jesuitas que vinieron aquí y precisamente como Monseñor Romero, como Rutilio Grande, como el Papa Francisco, toman posición del lado de los pobres. Y eso fue lo que hizo costar la vida de Ignacio de Acuría, de Ignacio Martín Baró, de Segundo Montes y del resto de mártires jesuitas, incluyendo a sus dos colaboradoras, ¿no? Entonces, por supuesto que Jorge Bergoglio, desde su época como sacerdote, como obispo, estaba bastante documentado de la realidad que estaba ocurriendo en El Salvador.
Y él no ha ocultado nunca que Monseñor Romero era una referencia espiritual para él, no solo en la parte doctrinaria o teológica, sino también en su posicionamiento con respecto a las temáticas sociales y económicas. Francisco se posicionó claramente en contra de un sistema económico excluyente y ha sido quizás el único papa, al menos en la era moderna, que ha señalado abiertamente a las corporaciones y a los más ricos del mundo como principales responsables de las condiciones de desigualdad y del pecado estructural que está arraigado en la civilización moderna, ¿no? Un papa, además, a propósito de la fecha, el papa más ecologista de la historia probablemente, en la encíclica Laudato Si. Es más, hoy es un día que él celebraría tanto. Exactamente. Entonces, hay mucho, y fíjense, independientemente de la creencia religiosa de cada quien, no se puede obviar el poderoso simbolismo de que él haya partido de este mundo precisamente terminada la Semana Santa, después del Domingo de Resurrección, precisamente en Pascua. Y aparte, que hoy lo estemos recordando el Día de la Tierra, precisamente en su encíclica Laudato Si, hay que estudiarla, sea usted católico o no lo sea creyente o no lo sea, estudie, aunque sea por interés científico, usted puede estudiar la encíclica Laudato Si. Es un mensaje poderoso de amor, pero además un llamado a la reflexión, a la conciencia y a la acción en defensa de la tierra. Entonces, que desde el seno de la Iglesia Católica, que por naturaleza es una institución conservadora, porque las iglesias por naturaleza son conservadoras, que vengan esos llamados es sumamente importante. Por eso insisto, la mejor manera de hacer un homenaje, por supuesto que es subir las fotos, las frases, eso es parte del rito social tradicional cuando una figura de esta envergadura fallece, ¿no? Las fotos, los comunicados, eso es buenísimo. Pero más allá de los mensajes, de las publicaciones, de las esquelas, la mayor manifestación o expresión de homenaje hacia la figura del Papa Francisco es la conducta, es el ejemplo, es asumir en la práctica cotidiana, en la vida personal, la idea de que el servicio a los demás es la base, es la inspiración del pensamiento cristiano, es la inspiración del humanismo moderno. Y hoy, que esto también hay que abordarlo, ya saliéndonos de la parte más espiritual y entendiéndolo en un contexto político, porque además no podemos obviarlo, el Papa es un jefe de Estado, el jefe de Estado del Vaticano, y en ese sentido tenía un posicionamiento geopolítico y eso es natural. Entonces hoy que la internacional del odio acumula espacios en su escalada global, es cuando más necesitamos liderazgos en todos los niveles, en el nivel, si se puede, en el nivel global como el que tenía Francisco, pero también en las escalas regionales, nacionales, locales, necesitamos liderazgos que asuman ese pensamiento, que asuman esa línea de reflexión y que se planten en contra de todas aquellas fuerzas que pretenden excluirnos, separarnos y con ello hacer más poderosos a los que ya tienen poder. De sobra está de que la Federación Rusa no... Ellos son otra cosa, ¿no? Pero sí. El mismo Vladimir Putin, al momento de su muerte, dice: defensor de los más altos valores del humanismo y la justicia. Y me van a decir, pero no va a ir porque el sábado es el entierro, como nosotros decimos, sí, a las 2 de la mañana del Salvador, pero no va a ir. Esas son otras razones. Pero, ojo, dentro de lo político, podríamos decir, como usted lo ha mencionado, lo social, el Papa era alguien completamente diferente a sus antecesores, más bajado a la realidad, claro, lógicamente de donde viene, y buscando las causas de estos sectores también, porque cada quien también lucha más o le pone un poco más de énfasis a su sector. Pero dentro de todo esto, quizá me
me llama poderosamente la atención, y aquí viene otra parte, el cinismo, la hipocresía, los comentarios, y ojo, respetan mucho más los que no practican el catolicismo que los mismos católicos que hablan del Papa Francisco. Y que es aquí, que es allá, que esto, que lo otro, no hay que confundir las cosas. O sea, está la persona, pero también su investidura es la máxima que se pueda tener. Ejemplo, Javier Milei lo llamó imbécil. Sí. Y Sí. hoy que va hacia Roma y que se siente consternado y empiezan las cosas, y de muchos que han hablado cualquier tontera. Aquí tenemos un venezolano, colombiano, no sé qué es, un disque creador de contenido que a ustedes los ha engañado, les ha sacado dinero, bueno, los trata como él quiere. Y ojo, ustedes mantienen a él y su familia, no sé cuántos son en su familia, que son unos vividores completamente. Y hablando sandeces del Papa Francisco en el momento de su muerte, cuando debes de respetar esos momentos. Y por eso hablé primero de Vladimir Putin. Ellos son otra cosa, pero respetan. Y Javier Milei, no, él siendo argentino, siendo el presidente, pero claro, él es de ese tipo de personas que se llenan la boca para impactar en cualquier momento y no le importa quién tenga enfrente. Y después, como otros que conocemos, cambian el discurso inmediatamente. Claro. O sea, hay una hipocresía también del poder en el mundo hacia el Papa Francisco. Totalmente. Y Francisco nos ayuda además a redefinir saberes que hemos tenido siempre. Siempre se ha dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero con el Papa Francisco aplica decir, dime quién te odia y te diré quién eres. Y la verdad es que es impresionante la cantidad de gente que jamás se habría sospechado que manifestaran dolor genuino por la ausencia física de un papa, y ver cómo las figuras que toda la vida se han escudado bajo la institución de la Iglesia Católica para promover sus proyectos políticos, que ahora resulta que están hasta celebrando la ausencia del Papa. Yo he estado pero asustadísimo, sorprendidísimo de ver medios, no solo argentinos, yo estaba leyendo y escuchando gente españoles, que también España es un país altamente católico y etcétera. Estaba un analista diciendo que ha fallecido un enemigo de España. Es una cuestión de toda gravedad. ¿Por qué? Porque Francisco precisamente ha ayudado a desmontar esa lógica de que la Iglesia Católica es un andamiaje para los proyectos opresores del mundo.